El mundo de Jorge Aguilar Mora, como él mismo lo dice respecto a uno de sus autores predilectos, es un mundo hecho de carne, de tierra, de humedad, de humores, de pasiones. La obra del escritor chihuahuense es una interrogante en torno a la totalidad y una mirada a lo absoluto. Sin duda, una de las grandes figuras de la literatura mexicana, Jorge Aguilar Mora, que recibe ahora el premio Huicarame que otorga la Feria del Libro de Chihuahua. Y bueno, vamos a escuchar el mensaje de Jorge Aguilar Mora. Doctor Jorge Aguilar Mora, te escuchamos. Saludos a todos los que están aquí ahora, bueno, presentes, aunque sea virtual, pero es la virtualidad en general, la vida casi toda es virtual. Gracias al comité que me otorgó el premio, gracias a todos los que han trabajado en la feria y todas las personas con las que he tenido contacto hasta ahora han sido extraordinarias, gentiles, bueno, verdaderamente les agradezco y agradezco también este premio que es inmerecido y aunque parezca que es modestia, en realidad no es modesto decir que es inmerecido porque generalmente lo que pasa con los escritores o con los artistas, yo diría en general, o quizás con todo el mundo, no lo sé, quizás los premios son innecesarios en la medida en que yo solamente he hecho lo que tenía que hacer, o sea, no podía haber hecho más que lo que hice. Y me están premiando por algo que yo iba a hacer de cualquier manera. O sea, malo o bueno, no lo podía dejar de hacer. O sea, entonces en ese sentido no hay ningún mérito. He hecho lo que tenía que hacer para poder seguir viviendo. Y lo curiosamente es que la escritura le quita a uno mucha vida, pero al mismo tiempo le produce a uno otra vida, ¿no? Y ese es quizás el juego más extraordinario que hay entre una vida que necesita escribir y una vida que se está yendo escribiendo. Lo que un amigo justamente chihuahuense, Rubén Mejía, llama escribir de una manera extraordinaria. Entonces, yo lo que quería decir también es, soy chihuahuense y siempre lo he sido y además, bueno, es un destino, o sea, nací en Chihuahua, no, y soy muy feliz de haber nacido en Chihuahua. No he vivido mucho en Chihuahua, pero y las razones son múltiples, son muy azarosas, pero de alguna manera, nunca he dejado Chihuahua, o sea, y en cierto sentido ahora también puedo decir que nunca lo he dejado y que siempre nunca he vivido, aunque suene raro si el siempre nunca. Quiero decir que agradezco el que me permitan regresar a casa con este premio. Cuando salí de Chihuahua, no salí por voluntad propia, mis papás me llevaron a la Ciudad de México, pero siempre en las familias siempre estaba la presencia de Chihuahua de una u otra manera, ya sea mi abuelita haciendo tortillas de harina o sopaipillas, o en la casa de mi abuela materna, en donde se hablaba siempre de Chihuahua porque mi abuela parecía que era de una familia pues muy renombrada de Chihuahua, los Salasporras. Y pues yo no sabía qué era eso, pero siempre se estaba hablando de eso, de toda la familia de los Salasporras en la mesa de mi abuela, Ignacia Salasporras. Y cuando tenía 14 años decidí que tenía que regresar a conocer, que yo había vivido en Chihuahua, pero me habían llevado y no había recogido ningún recuerdo de Chihuahua, no había podido llevar ningún recuerdo, estaba yo muy chico, muy, muy pequeño. Y entonces, a los 14 años agarré un autobús. En aquella época se tardaban 24 horas, no sé ahora cuándo se tardan los autobuses en llegar a Chihuahua. Pero
Estuve en Chihuahua solo, sin conocer a nadie, ya la familia de mi madre ya nunca tuve contacto con ella, y mi padre era una familia que no tenía parientes casi. Entonces, llegué a Chihuahua y pasó una cosa muy extraordinaria. Cuando fui al Parque Lerdo, sentí que había estado yo ya en el Parque Lerdo. Eh, Dije, pero ¿cómo? Si yo me fui de aquí a los 2 años. Y entonces sucedió que en realidad me di cuenta que yo estaba viviendo el Parque Lerdo a través de las fotos donde están mis hermanos. Son las fotos que tengo del parque. Y cuando fui a la calle Independencia a ver la privada donde según yo había nacido, vi una puerta y reconocí la puerta donde vivían unos padrinos míos que se llamaban los señores Hermosillo. Entonces me di cuenta de un fenómeno muy curioso, fue la primera vez que me pasó, que es vivir en un pasado que nunca he vivido, o un pasado que nunca pasó, y llevarlo conmigo como si fuera un libro, como si fuera un objeto, como si fuera un escapulario. No soy religioso, pero sé lo que significa llevar un escapulario. Y entonces entendí que yo en México era un extranjero, que en la Ciudad de México yo era como un desterrado, pero me sentía bien desterrado. Y eso me veía permitir justamente sacar todo lo que yo tenía dentro. Después fui con mi padre de nuevo a Chihuahua, la segunda vez que fui a Chihuahua, y me di cuenta que mi padre era también un desterrado, que nunca había tenido una raíz en ningún lado. Él había sido farmacéutico en una farmacia de Chihuahua, del centro de Chihuahua. No sé si existe todavía esa farmacia, creo que ya no. Entonces, me di cuenta que entonces la cosa del desarraigo era de mi padre, pero también de mi madre, porque la familia de mi madre, los Salasporras, por lo menos esta rama, no, perdón por los Salasporras que a lo mejor todavía subsistan o que existan en Chihuahua, esa parte de la familia de mi abuela materna ya era una familia en decadencia, o sea, era una familia en picada, porque ya no eran ricos, ya no más vivían de la ilusión de que habían sido ricos. Entonces también eran como desterrados. Entonces comencé a pensar que lo que yo gozaba era ser extranjero. Y así me pasó después cuando salí de México por razones, o también otra vez involuntarias, y que me encontré en París de un momento a otro, cuando fui por primera vez al cine en París y se prendieron las luces del teatro cuando acabó la película, dije, soy extranjero, qué bonito ser extranjero. Así puedo apreciar mejor a México y puedo apreciar mejor a Chihuahua. Estas distancias en realidad me acercan. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta que yo de alguna manera, quién sabe por qué, o yo me estoy autoelogiando a mí mismo o autonombrando, me encontré con que yo era un personaje romántico. O sea que los románticos, en realidad, cuando comencé a estudiarlos, me di cuenta que eran personajes totalmente desarraigados. No, los románticos alemanes no eran esos románticos sentimentales, sino eran los personajes que estaban siempre en busca de regresar al hogar. Y entonces me encontré con el más romántico de los románticos, que es Hegel, en la fenomenología del espíritu. Y me encontré con que esa era una novela filosófica, era una especie de Don Quijote en filosofía. Es uno de los libros más fascinantes, como ustedes saben, o como todos deberíamos saber, o como todos los que no sepan, ojalá que lo sepan ahora. Es una novela de aventuras, nada más que cuenta la historia él de la conciencia, la historia del espíritu. ¿Qué le pasa a la conciencia cuando entra al mundo? Y son unas aventuras delirantes, delirantes, como las aventuras, obviamente, del Quijote. O sea, su modelo era el Quijote, su modelo eran las novelas también las novelas galantes de Francia, de Marivaux, y las novelas picarescas. Hegel admiraba mucho a esos escritores. Entonces me di cuenta de una cosa,
para robarle la cita al maestro que nos trajo a la cita del crítico que murió hace un año, ¿sí? De que cuando se lee un libro, se lee un gran libro, se está leyendo a uno mismo. Y la fenomenología del espíritu es eso. Es un libro que cuando uno comienza, ya estás leyendo el final. Y él mismo lo dice. Y cuando uno está leyendo el final, está leyendo el principio. Entonces me di cuenta que la vida y mi vida era como como la fenomenología del espíritu. Obviamente, la fenomenología del espíritu es un libro genial. Mi vida no es genial, es muy simple, muy sencilla, pero tiene el rasgo de ser como un uróboro azteca, o sea, como la serpiente que rodea la famosa calendario azteca, que se, que se encierra sobre sí misma o que se muerde la cola, ¿sí? Como Quetzalcóatl. Comienza por el final y termina por el principio. Eso es lo que los románticos alemanes llamaban una vida trágica. Pero trágica no en un mal sentido, no en un sentido triste, al contrario. Es una vida que está consciente de que es efímera, de que venimos a hacer lo que podemos hacer y de que siempre regresamos al hogar. Y ahora estoy otra vez en casa. Gracias.